Bueno, vamos a ponernos en pie. Ahí veía un carro encendido, pero ya lo apagaron. Vamos a hablar esta tarde una historia muy interesante de un hombre llamado Simón. Y vamos a buscar Hechos capítulo 8, versículo 9. Vamos a leer hasta el 23. Hechos 8, del 9 al 23. ¿Ya lo hallaron, hermanos? No, Simón, digan. Simón. Vamos a hablar de Simón. Simón, digan. Hechos 8, del 9 al 23. Y el tema es así: Simón el mago. Simón el mago. Yo leo los versículos impares, usted me ayuda con los pares, del 9 al 23. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes prodigios que se hacían, estaba atónito. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Señor, damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos hables a nuestro corazón, que aprendamos, Señor, a comprender estas enseñanzas y poder conocer la verdad, poder, Señor, demostrar que realmente tú habitas en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Simón el mago es el tema de esta tarde. Pero vamos a hablar de un impostor. El primer impostor religioso que surge en la iglesia primitiva. Pero no fue el último, fue el primero de muchos que han surgido en la historia. Por ejemplo, el 18 de noviembre de 1978,
914 miembros de la iglesia Templo del Pueblo en Estados Unidos murieron en la selva de Guyana. 914. Y fue por voluntad propia de las víctimas, de los cristianos, de los hermanos. O sea, nadie los mató a la fuerza. Su líder famoso, ¿verdad? Jim Jones, los lleva y los convence de suicidarse. Y esto, pues, es el mayor suicidio en la historia de miembros de una iglesia, el cual fueron guiados por un líder, pero un líder impostor, porque ustedes saben que el suicidio no es algo que se contemple en la palabra del Señor como algo que Dios nos pide a nosotros. Y así hay otros casos más que podemos conocer. Y estamos aquí, me llamó la atención este pasaje, porque este Simón pareciera que él había tenido ese encuentro personal con el Señor, pero no había tenido ese encuentro personal con Cristo. Y vamos a ver qué cosas, qué detalles encontramos en esta historia. En primer lugar, veamos el versículo del 9 al 11. Leamos versículos del 9 al 11. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos. O sea, mire, tenía cautivado al pueblo. Su pueblo le prestaba atención, todos los de Samaria, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. O sea, la gente confundía que lo que él hacía era por el poder de Dios. Pero en el 11 explica que, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. En resumidas cuentas, ¿qué era el hombre? ¿Qué era el hombre? Era un brujo. Y dígame usted si no es cierto que todos los brujos se disfrazan de hermanos. El hermano Diego. ¿Cuántos han ido donde el hermano Diego? No les dé pena. La hermana levantó la mano. No, arreglándose el pelo estaba. No, es que oí que así como, vaya, diga yo, una sincera. Está el hermano Diego en Honduras. Hay la hermana Martita, allí en San Pedro Sula, ahí creo que en Choloma, hay un lugar que así se llama, está delante de San Pedro, se llama Choloma. Y nosotros, pues, como ese lugar era así zona
como decir aquí Izalco. ¿Por qué he reconocido Izalco? Yo por la yuca. Yo he ido por la yuca, no por otra cosa. Ya sabemos que ahí es zona de brujos, pues Choloma es reconocido por zona de brujos y nosotros le decíamos Choloma y Gomorra. Entonces ahí estaba la famosa hermana Martita, bruja, pero famosa. Y la gente así le llama, la hermana. Y le voy a decir algo que tengo que decírselo para que usted lo aprenda. Y no tampoco quiero herir susceptibilidades, ni tampoco quiero decirle que todos los que usted mire así son brujos, tampoco. Pero esta cuestión se da en algunas hermanitas que andan la cabeza tapada y que andan con eso de que le voy a profetizar, que el Señor me ha dicho que vaya a orar, pero esa oración no es de choto. Para comenzar, o sea, ¿qué es lo que le quiero decir yo? Que estas hermanas tapaditas de la cabeza se prestan bastante a esto. No lo digo que son todas, porque aún hay diferentes denominaciones, ¿verdad? De la cabecita tapada. Y hay hermanas que mi respeto, así se lo digo, mi respeto para muchas de ellas, porque sé que son verdaderas siervas de Dios, verdaderas cristianas. Pero, por ponerle un ejemplo, me comentaban de una mentada hermana que se me ha ido el nombre. Si alguno de ustedes, pues, me quiere decir el nombre, dígame, si aquí no estamos en Canal 4, allá por Lourdes Colón. Ahí en Lourdes Colón hay una hermana famosa con tapadita en la cabeza, que la gente hace cola. Escuche, hace cola. O sea, me hasta ganas de traerla aquí me han dado. Tal vez así hacen cola los hermanos por venir. ¿Y cuál es el rollo? Que usted hace cola, llega y le pide a la oración, a la hermana una oración, que ore por usted y que le dé palabra, de Dios. Y entonces viene la hermana, ¿verdad? Y ahí comienza a orar y supuestamente le da palabra de Dios. Y usted tiene que dejarle una ofrenda. ¿Y cuánta gente? Y se lo digo claro, llega ahí engañada de que Dios le va a hablar a través de la hermana y que en la oración Dios me va a ministrar por medio de la hermana. Mire, si ese volado ya es más brujería que otra cosa. Y se lo digo porque he platicado con personas que me han contado que han estado ahí, no crea que yo he ido. Ahí el pastor fue. Aquí en la Santa Marta, ahí por donde está la cancha de fútbol, y usted cruza así para la izquierda. Yo antes vivía allá en la Santa Clara. Entonces cuando yo venía para acá, yo me venía en ese atajo y yo veía que desde temprano allí había bastante gente afuera de una casa. Y yo me preguntaba siempre que por qué, yo me imaginaba que era alguna tipo maquila, algo así. Hasta que me dijeron de que no, que allá hay un Simón. Me agarra la onda, que allá hay un Simón. Entonces la gente tiene mucha fe a eso. Tengo una tía que ella
siendo cristiana, creen esos volados. Y ha conocido allá a una hermana en San Miguel. Y se va hasta allá a San Miguel a que esta hermana le haga trabajos espirituales. Ahora, usted mira, pastor, y eso es mentira, o sea, ¿es real o no es real? Si es que así como existe el bien, existe el mal. Un día me contó un hermano, muy serio, ¿verdad?, que él fue a un circo y llevó a su niña al circo. Y en el circo, pues, estaba un hombre ahí, como el mago del circo, y vendado. Y llegó y se paró a la par de él. Aquí tengo un hombre de camisa rayada. Y andaba de rayado. Pero usted dirá, pero eso lo pudo haber visto antes. Y su nombre es fulano de tal, y dice el nombre completo de él, con número de DUI tal. Y comienza a darle la descripción. Y la esposa a la par. Y él socando que ya no dijera más cosas, porque mañana le sacaba ahí la revelación. Y me dice yo, y él es cristiano. Mire, pastor, yo ese hombre nunca lo he visto en mi vida. Y yo me pongo mi número de DUI, ¿cómo es que sabe mi nombre? Si usted en el circo no le piden el nombre cuando entra. Y exactamente lo mismo le pasó a un señor de Chalate que estaba allá, fue a Sonsonate. Y estaba la gran rueda ahí donde, ya sabe usted ahora que se pone en el parque. Y lo mismo, no el mismo hombre, ¿verdad?, pero el mismo truco, digamos, la misma magia, con los ojos vendados. Y este hombre que está aquí se llama fulano de tal, ha estado en el ejército, viene de Chalate, de tal lado, y este hombre pues anda buscando un tesoro de oro. Quiero decirle que está enterrado a tantos metros del palo de níspero. Así como lo oye. ¿Y cómo sabía todos esos detalles? Pero ir a buscar ese oro que supuestamente está ahí enterrado, hay un misterio. Yo un día con el hermano Alex, que es sobrino de ese señor, pues le dije yo, mira, busquémoslo pues. Y ¿cuánto vas a darle a la iglesia? Le dije, mitad para la iglesia y mitad para nosotros. Démosle pues. Y mire, y esto no es broma. Usted va a decir, el pastor, no es broma. 10 de la noche, vaya, tantos metros del níspero, le dije yo, los medimos nosotros ahí. Y comenzamos a escarbar. Pero allá como a las 11:30, hermano, yo ya no aguanté el miedo. Y nos entró un miedo bien feo. Mejor nos fuimos a acostar. Pero le digo, son cosas que el mal tiene poder. ¿Y cómo hacía este hombre, pues? ¿Cómo enganchaba a la gente? ¿Cómo los convencía? ¿Cómo la gente estaba confundida que este hombre era un profeta, vaya? ¿Cómo la gente creía de que el poder de este hombre era de Dios y no era del diablo? Porque así como existe la obra de Dios, existe la obra del diablo. Pero hay un detalle. Este hombre tenía engañada a la gente, pero no a Dios. Porque usted y yo podemos engañar a la gente, pero no podemos engañar a Dios. Lo
jóvenes pueden enganchar a los papás. Y los papás pueden decir, no, si mi hijo es un angelito caído del cielo. Pero Dios sabe que ese mono anda una gran cola ahí del cachudo. Por eso cuando lo mandan a llamar del colegio, mire, si es que el hijo que usted me está describiendo no es el que yo tengo en la casa. Porque no creemos. Porque con nosotros son una cosa, allá en el colegio son otra. Pero el punto es de que el hijo puede engañar al padre. El esposo puede engañar a la esposa. La esposa puede engañar al esposo. El empleado puede engañar al jefe. El jefe puede engañar a los empleados. Pero nadie puede engañar a Dios. Porque Dios nos conoce tal y como somos. ¿Cómo vamos a engañar a Dios? Versículo 12. Vámonos al versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba como atónito. Aquí vemos nosotros que la predicación de Felipe era poderosa, porque el evangelio tiene poder. Porque el evangelio, dice 1 Corintios 4:20, no consiste en palabras, sino en poder. El evangelio tiene un poder maravilloso. Nunca, y vaya, le voy a poner el ejemplo de Apocalipsis. Apocalipsis no se escribió para meter miedo. ¿Y cuántas veces usted como cristiano cuando lee el Apocalipsis le ha dado miedo? Mejor lo cierra. Ay, me da miedo. Si solo mire lo que está sucediendo. Las plagas que habla Apocalipsis las estamos viendo hoy en una escala menor. Porque cuando de verdad sea la tribulación, lo que vemos hoy va a ser 10 veces peor. Por ejemplo, veamos esta plaga de coronavirus. Y mire cómo se ha multiplicado. Que una cepa, que otra, que otra y que otra. Y usted se inyecta por una, pero de ahí surge la delta. Solo como que cigarro de volado, ¿se acuerdan de los? Y de ahí que la británica, que de ahí la brasileña. Y entonces se queda uno como, bueno, ¿y entonces? ¿Y cómo hago para vacunarme para todas? Es que a usted, mire, póngase la vacuna, yo no digo que no, póngasela, no sea, perdóneme la palabra, no sea dundito, porque la peor vacuna es la que no se pone. Usted póngase, en algo le va a servir. Yo no entiendo cómo hay hermanos que ya pasó la edad de ellos y no se la han ido a poner. La cosa es de que a nosotros, aunque tenemos por responsabilidad que ponérnosla, pero a nosotros no nos cuida la vacuna, a nosotros nos cuida el Señor. Y vea una cosa, y ahora sale allá en India el hongo negro, una plaga terrible, que es un hongo que le llega a su rostro y comienza a hacerle negro todo el rostro hasta que lo mata. Ya hay casos en Honduras, ya llegó
casos a Guatemala. Pastor, y entonces usted nos está metiendo miedo. No, porque nosotros sabemos en quién hemos confiado. Entonces Apocalipsis no se escribió para meter miedo. El Apocalipsis se escribió para fortalecer al pueblo del Señor y decirles, el resumen de Apocalipsis, ¿saben cuál es? Para que usted lo entienda cuando lo lea. Fácil. Que el mal nunca va a vencer al bien, porque mayor es el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. Amén. Dele la honra y la gloria a Cristo. Entonces no hay que temer a eso. Y no, el Todopoderoso está con nosotros. Entonces estamos viendo nosotros esas señales de Apocalipsis. Y volviendo aquí a lo de Simón. Simón, pues, vio ese poder del evangelio, pero como hablábamos en la mañana, desde una perspectiva equivocada. Y fíjese que dice que él recibe a Cristo, se bautiza, pero que a él lo que lo tenía impresionado eran las obras milagrosas de Felipe, de los que estaban ahí predicando el evangelio. Entonces él se bautiza y recibe a Cristo por emoción. O sea, uy, qué chivo esto. Fue una emoción, fue algo así como por fanatismo. Porque él lo que estaba viendo no era su salvación, no era su cambio. Él estaba viendo otra cosa. Y ya lo vamos a ver. Yo no sé si es que de este pasaje sacan el famoso San Simón, ¿verdad? Que es el San Simón de los brujos, porque usted se ha fijado que todos los brujos tienen a San Simón. ¿Se han fijado? Que es un hombre que sale de trajecito, así con bigotillo, con un sombrero, creo que con un puro, ¿va? Y un bastón. Es como que usted esté viendo al pastor Omar con traje pero con bigote, ¿va? Algo así parecido. Si yo a veces lo veo. Cuando yo vi al pastor Omar por primera vez, ¿dónde lo he visto? Dije, ¿dónde lo he visto? Yo a este hermano loco que me acordé, en el mercado lo he visto ahí sentado con traje. Dije, y ahí viene, mira, no va a morir tan luego. Mira, lo que saben, solo póngale bigotillo, y a ver. Bueno, yo me imagino, porque no estoy seguro, pero me imagino que ese famoso San Simón de los brujos sale de este pasaje. Digo yo. Ahora, la tradición habla que este Simón fue el primer impostor de la fe, que hizo negocio con la fe, hizo una mezcla entre ¿cómo se llama? La filosofía griega y la fe cristiana. Y eso está amparado con lo que narra la tradición. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir? Que este hombre pues no tuvo un encuentro verdadero con Cristo. No lo tuvo. Mire, mi mayor temor era que yo, después de haberme convertido, yo me alejara del Señor. Y porque yo no quería alejarme del Señor,
Pero cuando usted de verdad ha conocido al Señor, no se va a apartar de Él. ¿Por qué? Porque lo que dice el Señor, lo que está en mi mano, nadie me lo arrebata. Nadie me lo arrebata. Entonces vemos que hay muchas personas que son simpatizantes del evangelio. Los políticos, vaya, le voy a poner un ejemplo. Todos los políticos ven al evangelio como que para tener votos. Y buscan el evangelio solo para los votos. Entonces ven el evangelio como algo simpatizante, ¿verdad? No, si yo creo en Dios. Y son de otras religiones que no creen en Dios. Pero siempre Dios les bendiga, pueblo salvadoreño. Y su fe era otro rollo. Por ejemplo, hubo un mandatario que él era seguidor de la fe Bahá'í, pero siempre decía: Dios le bendiga al pueblo salvadoreño. Pero él no creía en Dios. Y vemos aún hoy en día que hablan de la fe, que hablan de Dios, pero allá en el fondo de su corazón es mentira. Es mentira. Habrá algunos que probablemente pues tenga esa simpatía, pero simpatía. Y entre simpatía y ser un verdadero seguidor de Cristo hay una gran diferencia. Versículo 18, vamos al versículo 18. Dice la palabra del Señor: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué les ofreció? Le ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ahí usted puede ver que Simón, él quería el poder de Felipe, tenerlo él, ¿para qué? Para hacer negocio. Para hacer negocio del evangelio, para hacer negocio de la palabra de Dios, para ocupar la palabra de Dios y seguir engañando gente. Eso quería él. Y viene y les ofrece dinero. Y mire lo que le dice Pedro: tu dinero perezca contigo. Porque el evangelio, porque la palabra de Dios, porque la cuestión espiritual dice que no se obtiene con dinero. Se obtiene por la fe. Se obtiene por recibir a Cristo en el corazón. Usted no puede tener nada, pero el favor de Dios no se compra. La gracia de Dios no se compra. El respaldo de Dios no se compra. Mire, voy a decir una cosa, pero yo he conocido pastores que tienen pisto y en algunas de sus propiedades han construido un templo y lo han puesto bonito, y con su pisto pues han mandado
a ser tratados con su pisto, comienzan a hacer actividades, comienzan a predicar con esto, con lo otro y tienen. Pero fíjese que las iglesias no le creen. Es que no, esto no es cuestión de dinero. Es cuestión si Dios te ha puesto ahí, si Dios te ha escogido, si Dios te ha respaldado. Porque yo puedo tener todo el dinero y no tener el respaldo, y no tener la gracia, y no tener el favor. Entonces las cosas de Dios no se ven a través del dinero. Mucha gente llega a las iglesias en grandes camionetas de lujo, ¿verdad? Y cuando llegan esas camionetas de lujo, quieren que el pastor le haga reverencia. Y que el pastor, ¿verdad?, les dé un trato preferencial. Y una cosa es la amistad. Otra cosa es que yo porque llego con un buen carro, quiero que sean preferentes conmigo. Si en el reino de Dios, ante los ojos de Dios, todos valemos la sangre de Cristo y todos somos iguales. Todos somos iguales. Entonces nosotros debemos de tener eso bien presente. La gracia, el favor, la misericordia, usted no la puede comprar con dinero. Y es más, dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Por eso esas maratones que usted de repente mira, donde le dicen, haga un pacto con Dios. ¿Cuánto es su deuda? Un ejemplo, $5,000. Ofrézcale a Dios esos $5,000 y Dios le va a pagar la deuda. No, mejor pague con los $5,000 la deuda. No le sale más fácil. Porque el evangelio es la prosperidad antes de Dios. Ha puesto el dinero. Ha puesto el dinero. Y mire, usted ve, hay un canal que yo ni lo miro, porque solo son sacadera de pisto y de pisto y de pisto. Hay una radio que yo a veces ando buscando ahí la radio cristiana, y hay una radio que cuando yo la oigo me da cosas, porque ahí está el hermano. Miren, de que necesitamos pagar la radio, si no la vamos a cerrar, la vamos a pagar, y que necesitamos para la luz, y solo un hermano vino ayer a dejar una ofrenda. No, hombre, a mí me deprime es que mire, cuando las cosas son de Dios, Dios siempre manda su provisión, hombre. Dios siempre manda. Una de las cosas que a mí me preocupaba en la pandemia eran los compromisos de la iglesia. Yo me afligí un momento en la carne como humano. Y de hecho, me duele decirlo, pero es la verdad. Iglesias, digámoslo en este término, quebraron. Les quitaron los locales porque no los pudieron pagar. Y tengo un amigo que ahí publicó, bueno, nos vamos a mover porque no hay para pagar el local, pero oremos, hermanos, que Dios más adelante nos provee de uno. Gracias a Dios la obra no se cerró. Ahí están hoy en un nuevo local y ahí están predicando, bendito sea el Señor. Pero todo ese tiempo cerraron el local, lo perdieron. Y mire cómo Dios ha sido de fiel con nosotros. Por eso yo este 14 aniversario, yo lo quiero celebrar a lo grande, porque hermanos,
después de pasar una pandemia, yo les puedo decir que Dios fue fiel con esta obra. La respaldó y siempre pudimos cumplir cada uno de los compromisos para la gloria del Señor. Cada uno. Y no es poquito. Gloria a Dios. Y no es poquito. Y es más, ¿cuánto ayudamos? ¿Cuánto ayudamos? Si solo en medicinas, en pandemia, hemos sembrado más de $7,000 en medicina, en víveres. Un día me dijo un pastor: vos ya pareces candidato para alcalde, que ahí te miro yo que repartiendo en un lado, repartiendo en otro. Y no es esa la labor del pastor. Porque yo dije, la iglesia siempre ha estado apoyando. Pero y ahorita, hoy le toca a la iglesia apoyar a su pueblo. Y ustedes son testigos. Ahí andábamos pendientes de llevar esa ayuda. Porque Dios fue fiel, hermano. Dios fue fiel. Entonces yo por eso esa radio yo mejor la dejé de oír. Es que yo quería oír una alabanza bonita. Hermanos, antes de poner la alabanza, le recordamos los números de cuenta para que deposite, porque no tenemos. Ay, no, hemos lo quitado. Y para terminar, porque ya se nos fue el tiempo, el versículo 21 termina diciendo: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Mire qué le dijo los apóstoles. Felipe le dice: no, mejor arrepentite, porque vos no has creído de verdad. No has creído. Porque si hubiera creído de verdad, no me hubieras hecho esta propuesta, este pensamiento que hay en tu corazón. Entonces, ¿a qué quiero llegar? De que nosotros debemos de buscar esa conversión genuina delante de Dios. Porque Él conoce el corazón, como dice ahí, un corazón recto delante de Dios, un corazón puro. Y ese no es aquel que no peco, no, el hambre tiene, pero hasta lo del corazón está ahí en lo más íntimo, entre Dios y usted. Porque Dios conoce nuestros corazones y Él sabe lo que va a hacer y quiere de cada uno de nosotros. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar, iglesia.